32 minutos pasan de las 6 de la mañana, 6 de la mañana de noche. Todavía falta un poquito menos de una hora para que asome el Febo. Hoy previsto para las 7:29 en toda la zona AMBA. ¿Y dónde está el agite? El agite está en el Congreso y allí vamos raudamente porque estamos en comunicación telefónica con él, el mejor, ¿no? El viejo nerd de esta radio. Buen día, Pablo Di Pierri. ¿Será que usted ha dormido? Buen día, Leser, buen día a toda la audiencia. Me gusta lo de viejo. Pero sí, digo, es un secreto a voces que Di Pierri nació con 60 años, digo, no. Eso dicen, sí. Y me siento cómodo en ello, ¿eh? Así que está todo bien. Bueno, a ver, primero una actualización, un F5 de cómo viene eso a esta hora, ya no sé de qué decirle, si para ellos es el lunes todavía o no. Claro, porque arrancó ayer después del mediodía la sesión, después de una larga reunión de labor parlamentaria que terminó sin demasiados acuerdos, por eso se produjeron encontronazos en recinto para definir las formas de votación, algo que vamos a ver dentro de un ratito. Lo que estamos presenciando ahora es el discurso de Germán Martínez. En breve van a empezar los discursos de los distintos jefes de bloque y alrededor de las 7:30 se supone se produciría la votación en general de la ley Ómnibus. Luego, por supuesto, habrá que pasar a la votación por capítulos o por artículos y eso va a demandar bastante laburo de interpretación porque hay algunas partes de la ley donde las voluntades están muy parejas. A ver, vamos a explicar que la ley tiene 25 capítulos en total, ¿no? Más de 200 artículos, pero son 25 los capítulos y el planteo de labor parlamentaria era justamente este, ¿no? Votar por capítulos, así pasaban más rápido y evitaban las discusiones por el articulado donde están las diferencias más finitas, ¿no? Claro, además, para los libertarios hay una experiencia traumática previa que es justamente la de la versión anterior de la ley Ómnibus. En la versión anterior, el 6 de febrero, los diputados aliados entre el radicalismo y los pichetistas se trenzaron en un debate para abrir la discusión artículo por artículo en incisos. O sea, había incisos problemáticos que no se habían afinado o acordado previamente, entonces los legisladores aliados supusieron que iban a poder modificarlos en recinto y Menem, inexperto, concedió esa apertura. Y ahí se les fue la sesión de las manos y la ley terminó cayendo. Por esa razón ahora no quiere siquiera conceder que se discuta por artículos y quiere directamente aglutinar el debate en capítulos. Pero también los kirchneristas, los peronistas, la izquierda y algún sector que otro dentro de los aliados exigen en algunos fragmentos de la ley, por ejemplo, el artículo 3, no bien empezada la discusión, o sea, ahí nomás, exigen abrir artículos porque no están dispuestos a que los pasen por el viandazo de la votadora, ¿no? Bueno, pero a mí eso no me quedó claro. O sea, entonces van a someter el capítulo. Entonces vamos a Sí, suponer capítulo facultades delegadas, que es el primero, entiendo, ¿no? sí. Bueno, se vota facultades delegadas. ¿Ahí es el kirchnerismo, la izquierda o la oposición que pida que se trate por artículo o tiene que mencionar cuál artículo es el que se va a pedir? Eso es lo que todavía Glesser no está claro. ¿Sabes por qué? Porque dependen de que Menem cumpla su palabra en recinto. O sea, en reunión de labor, ayer dijeron, se vota todo por capítulos. El kirchnerismo y la izquierda se fueron a las puteadas de la reunión de labor. En recinto, Menem pretendió votar a mano alzada el plan de labor, es decir, que se vote por capítulos. Y de nuevo, Germán Martínez intervino junto con Miriam Bregman y exigió una votación nominal para ver si se aprobaba el plan de labor y efectivamente prevaleció la voluntad de Menem y los aliados y ganaron 140 a 109 la votación, con lo cual debería votarse tal cual el plan de labor por capítulos y no por artículos. Lo que pasa es que a pesar de esa votación,
la oposición estuvo férreamente plantada y al último se reviraron hasta los lilitos y ante esa rebeldía Menem accedió de palabra, insisto, a abrir la votación en artículos polémicos. El 3 es el primero de esos artículos polémicos. El 3 establece la delegación de facultades para Javier Milei en materia administrativa. Esto es, la posibilidad de que Milei disuelva, fusione, modifique, desfinancie o haga lo que se le antoje con organismos públicos y entes descentralizados. Entonces, lo que sucedió en las últimas semanas es que los legisladores opositores se volvieron vehículos de esos organismos para colarse en una lista de excepciones que no podían ser alcanzadas por Milei. Ahí entraban desde el CONICET hasta el ANMAT, por ejemplo. Y cada uno de los organismos que no entraban se desesperaba pensando que los iban a disolver. El problema es que ese artículo dice, o utiliza en el régimen de excepciones, solo la palabra disolver, pero no aclara que Milei no pueda ni modificar, ni desfinanciar, ni fusionar, ni estropear, ni nada. Ni desmantelar, desintegrar, desmembrar. Ningún otro verbo que se te ocurra. Exacto. Entonces hay un problema grande. Los militantes, los laburantes de esos organismos se desesperaban por colarse en la lista, cuando el problema es la ley, cuando el problema es la letra de todo el articulado, ¿entendés? Sí, sí, por supuesto. Digo, más allá que puedas poner la palabra exención o ubicar una lista y poner unas empresas, digo, es realmente, ¿no?, un corpus legislativo que modifica sustancialmente el sistema de relaciones tal cual lo entendíamos hasta ahora. Sí, así lo dicen sobre todo los kirchneristas, creo que particularmente lo hizo Cecilia Moró, que dijo que es una reforma constitucional de hecho. Cambia la arquitectura jurídica del país en muchísimos aspectos. Por eso también uno siente, periodistas o políticos, cuando fatiga los pasillos del Congreso, que está en un tiempo que funciona como una bisagra, ¿sí? O sea, se asiste a un momento que está cambiando la historia del país sin que hubiese sido propuesto formalmente o por los canales previstos institucionalmente para ello. O sea, no está bien, no corresponde, no es constitucional que se modifiquen los artículos que se están modificando, las leyes que se están modificando de un plumazo y sin una convención constituyente, por ejemplo, que te llevaría 2, 3 meses, 4 meses de discusión y tendrías al pueblo dispuesto en esa dirección. Esto es aprobar de la noche a la mañana cambios que son trascendentales. Sí, bueno, pero ahí entramos en una discusión, ¿no?, que no se aleja de las mayorías, digo, porque más allá de los intereses sectoriales, quienes hayan movilizado ayer a las puertas del Congreso, directamente afectados, ¿no?, y me refiero trabajadores de los medios públicos, trabajadores de la cultura, o como bien decís vos, de estos organismos peleando para entrar o salir de la lista, digo, más allá de los intereses sectoriales, digo, ¿no es una discusión que está muy alejada de esas mayorías? Digo, también de alguna manera estamos hablando de, no, esto se tendría que haber hecho por Asamblea Constituyente, por acá, por allá, y en definitiva, digo, no acercamos esa discusión, que es lo que se está debatiendo realmente en el Congreso. Sí, es cierto que la política como sistema, el sistema político está muy alejado de esas mayorías. Yo tenía 12 años cuando se reformó la Constitución en el 94 y no puedo recordar con detalles cuál era el nivel de compromiso de la sociedad en ese momento con lo que se estaba discutiendo en Santa Fe, ¿no? Pero tiendo a creer que por lo menos había 2 partidos políticos muy fuertes que condensaban una representación más sólida que las coaliciones fragmentadas en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir que paulatinamente la política se fue diluyendo y su potencia para expresar a las mayorías terminó bastante licuada. Por eso Milei es presidente y por eso está haciendo lo que está haciendo sin demasiados escollos. Y aún así, este Congreso es uno de los últimos bastiones, con todas sus limitaciones, para el plan de la consolidación institucional o la arquitectura jurídica que necesitan los empresarios para que tenga algún tipo de convalidación legal y jurídica la transformación de hecho que inició Milei, ¿no?
Bueno, antes de ir al devolver, ¿no?, al Congreso y qué podemos esperar y dónde van a estar las diferencias y si se va a aprobar o no en general y bla, que ya me lo vas a adelantar, pero vamos a dejar ahí en suspenso. Te quería preguntar por los empresarios, ¿no? Porque pareciese ser que tampoco se están comportando de manera homogénea y cómo se refleja esto en el tratamiento del régimen de incentivo a las grandes inversiones, donde tenés por un lado todos los sectores más vinculados al frente exportador y a recursos estratégicos y en abundancia como hidrocarburos, gas o minería, impulsando por supuesto ese régimen, y por el otro lado ramas productivas, también digo jugadores sumamente relevantes para la dinámica económica local que se ven afectados, ¿no? Y ahí encontramos a los metalúrgicos, también las aceiteras, digo, se generó, ¿no?, como una suerte de interna hacia adentro del sector empresario. Eso lo venís describiendo mucho mejor vos que yo, y es así. Lo que yo te puedo contar desde mi punto de vista o desde mi cobertura en Congreso es que efectivamente esos actores han tramitado reuniones con diputados aliados para pedirles que por favor frenen el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El RIGI, el famoso RIGI que está contemplado en uno de los capítulos de la ley Ómnibus, beneficiaría a prácticamente un puñado de empresas con nombre y apellido, que claramente dejarían afuera al resto del sistema productivo local. Por eso, desde ADIMRA hasta diversas asociaciones de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, en las últimas semanas estuvieron enviando a agentes propios a reunirse con diputados radicales, diputados pichetistas, con esta misión: disuadirlos de que voten a favor del RIGI. Y esa es la razón por la que el RIGI es uno de los posibles fragmentos a ser abatido en el recinto. ¿Se cae el RIGI? ¿Tenés algún tipo de...? No hay ninguna certeza, es uno de los posibles fragmentos a caer, ¿no? ¿Y cuáles son el los RIGI, otros? el artículo 3, ganancias. Lo de ganancias es rarísimo porque te encontrás con que hay legisladores de la Patagonia que no están dispuestos a refrendar la restitución del impuesto a las ganancias, pero tal vez habría diputados peronistas que sí le darían el visto bueno a la restitución de ganancias. Por ejemplo, los catamarqueños. Los catamarqueños sí, están acompañando otros puntos también conflictivos y podrían torcer la balanza. Digo, podría ser con Unión por la Patria que logre finalmente el oficialismo, digo, sortear alguna de las tensiones alrededor de los articulados. Si vos le preguntás a Germán Martínez o a los diputados de mayor ascendencia dentro de Unión por la Patria, lo van a negar rotundamente. Pero lo cierto es que si uno empieza a rascar, se encuentra con que los diputados catamarqueños están en una disyuntiva o una tensión entre lo que manda la jefatura de bloque y lo que manda su jefe provincial. Y eso pasa con distintos diputados. También pasa con diputados sin techo, se dice habitualmente, para aquellos legisladores que proceden de provincias donde el gobernador no es de su propio signo político. O sea, hay provincias argentinas donde hay diputados peronistas que no tienen gobernador peronista. Entonces, ellos son sus propios jefes. Claro. Les da autonomía eso, incluso frente al jefe de bloque, que sería Germán Martínez. Por la información que hasta acá manejo, se supone que esos sin techo dentro de Unión por la Patria estarían ordenados. Otros sin techo de otros bloques, no tanto. Claro, lo que está pasando es que como no hay un disciplinamiento intrabloque, digo, los bloques no están disciplinados ni ordenados, lejos de esto, digo, lo que hay es tribus, digo, se van conformando como tribus, ¿no? Entonces, digo, algunos pasajes de la ley van a tener el acompañamiento de un sector del radicalismo, otros de un sector de Hacemos, otros de un sector hasta de Unión por la Patria, en este caso nos estamos refiriendo a los catamarqueños, y así va consiguiendo aprobar cada uno de los puntos. Hay que estar muy atentos con lo que pase con el bloque radical. El bloque radical tiene por lo menos 3 fracciones. Está la fracción de Facundo Manes, que integran alrededor de 6 diputados, Manes incluido, la fracción de Lustó y Jacobiti, que tienen un cachito más de diputados, alrededor de una decena,
Y después está la fracción beloredista, la de los radicales galeritas herederos de Marcelo T. de Alvear, aunque se digan irigoyenistas y alfonsinistas. Esos son los radicales chetos, los radicales que quieren ser libertarios. Bueno, todo indica que pase lo que pase con la ley ómnibus, más temprano que tarde, ese bloque se va a partir. De hecho, ayer en pasillo un diputado me decía, nosotros queremos partir el bloque el jueves, lo que pasa es que no le dan los votos. Pero lo cierto es el que... El cimbronazo político del gobierno de Javier Milei, ¿no? Generando sismos en todos los espacios. Exactamente, la presencia, la figura, la gravitación de Milei incide en el radicalismo, en el macrismo, también en el kirchnerismo, también en el peronismo, también está haciendo un parteaguas adentro del bloque de Unión por la Patria. También está en riesgo esa unidad. Lo que pasa es que es un poco más consistente la del kirchnerismo y la del macrismo, porque fueron las dos grandes coaliciones durante los últimos 20 años. Ahora, ¿qué te quiero decir con esta fracción o este fraccionamiento de los radicales? Y bueno, que dependemos, como diría un diputado peronista, de que los diputados que responden a Jacobiti y a Lustó no se abstengan. O sea, que voten en contra para los artículos, digamos, más problemáticos, para el artículo 3, por ejemplo. De facultades delegadas. Claro, si los diputados jacobitistas se abstienen, y podría ser aprobado el artículo 3. Si votan en contra, no. Pasando el limpio, entonces, en un ratito se va a someter a votación en general. Entendemos que va a pasar, que se va a aprobar en general y que se puede complicar en la medida que avancen con los capítulos y más aún si se profundiza sobre los articulados. Y yo te dejo para que pases en limpio una pregunta, que es si acaso Javier Milei aprendió de la experiencia de febrero y prefiere sacar una ley desflecada, aunque no sea la que él quería, o elige quedarse de nuevo sin ley y ante los rechazos a algún artículo en particular, aborta todo el proceso legislativo. Más que responderte, corro el ángulo de la pregunta y la reformulo. ¿Tiene margen con el Fondo Monetario Internacional de comerse un rechazo en la Cámara o prefiere que se aprueben 2 líneas para decirle al fondo tengo respaldo político, dame los dólares? Un político tradicional haría lo que vos decís en segundo término. Javier Milei no es un político tradicional, por eso yo me hago la pregunta. Che, y Pierre, antes de pedirte, contame algo así que haya transcurrido en la trasnoche, ¿no? Porque entiendo que los radicales tuvieron que volver en calzoncillos sin lavarse los dientes y con las gañas en los ojos de raje al recinto, ¿puede ser? Así es, porque hubo una picardía urdida entre Germán Martínez y Martín Soria alrededor de las 4 de la mañana. Mocionaron que se votara en ese momento con el objetivo de demostrar que no había quórum, porque los jefes de bloque habían autorizado a los diputados a dormir en sus despachos o en sus casas. Un radical que estaba en los brazos de su chica me dijo, tuve que volver en calzoncillos porque me llamó la secretaria parlamentaria puteando. Qué hermoso hubiese sido que se les caiga la sesión a las 4 porque estaban todos durmiendo. Casi pasa, pero no, nuevamente los salvó Pichetto. Los salvó Pichetto. Pichetto, qué figura fundamental para la política argentina y después va a las urnas y saca el 2% de los votos. Di Pierri, muchas gracias por este panorama, muy enriquecedor. Un abrazo, Glesser.